Buenos días, entonces, como les decía, hoy 30 de septiembre del 2020 vamos a iniciar entonces la tercera sesión de la unidad número 4. En este caso estamos tratando el tema de estática. Vamos entonces con los ejercicios del libro de trabajo. Ya les he hecho la observación ahí que hay que tener en cuenta. Muy bien. En este sistema, generalmente se les llama así, ¿no? En este sistema, observamos que nos pide calcular las tensiones en el sistema en equilibrio, sabiendo que G es 10 metros por segundo. Acá también hay otro dato que hay que corregir, ¿ya? G para los que de repente ya han revisado, sabemos de qué significa el valor de la aceleración de la gravedad. Entonces, si es aceleración de la gravedad, el dato es 10 metros por segundo al cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Bien. Nos dice además que nos piden calcular la tensión, ¿correcto? Nos piden calcular la tensión. ¿Qué es la tensión? La tensión es la fuerza que experimentan las cuerdas o tiras de cadenas, ¿no? Si uno compra una soga, como también se llama, una cuerda, un alambre, normalmente los alambres están hechos de metal o una aleación de metal. Siempre en las especificaciones técnicas de esas cuerdas, soga, alambre, cadena, siempre tiene en la ficha técnica un máximo de tensión que soporta. ¿Ok? Entonces las fuerzas que experimentan de una soga, una cuerda, un alambre, una cadena, se conoce como tensión. Obviamente esta tensión se mide en newtons, o si estés en el sistema inglés, en libras fuerza. ¿Y qué pasa cuando una cuerda sobrepasa su tensión límite? Pues tiende a romperse, ¿no? Si ustedes han visto por ahí, alguna vez se han ido por los puertos de Iquitos, habrán visto pues que las grandes embarcaciones que llamamos lanchas, generalmente pues están amarradas en el puerto pues con una cuerda que es de acero, ¿verdad? Que son cables entretejidos de acero. Daría la sensación de que esos cables pues serían irrompibles, pero no es así. Tienen una tensión máxima y llegan a romperse. Cuando se sobrepasa esa tensión se rompen. Es muy peligroso estar pues cerca de ellos, ¿no? Es muy peligroso estar cerca de ellos porque cuando se rompen liberan tal cantidad de energía que es una especie de látigo que si por ahí está una persona presente pues le puede cortar las piernas, ¿no? O quizás algo peor. Bien, esa era una explicación que había que dar. Recordemos que las tensiones son experimentadas por las sogas, cuerdas, alambres, cables, ¿ok? Además nos dice que está en equilibrio. Significa que la sumatoria de fuerzas, significa que este cuerpo no experimenta una aceleración, o sea, está en aparente reposo, ¿ya? Recuerden ustedes que el reposo, o cuando un cuerpo lo vemos estático, es respecto al observador, porque si usted se para en una calle y ve las casas de su vecindario, obviamente va a decir, mira, esas casas no se mueven, ¿no? Obviamente. Pero si usted fuera el observador de esta esfera del planeta Tierra, observaría pues de que el planeta en referencia al eje de rotación y de traslación de la Tierra sí se están moviendo. Entonces recuerden que el movimiento mucho tiene que ver respecto del observador, desde dónde se está observando. Y si usted es el observador, pues está parado en medio de la cuadra, pues va a notar que los árboles, las casas, pues no se están moviendo, ¿verdad? No tienen pies ni ruedas. Bien, vemos este sistema, ¿no? Vemos este sistema.
Vemos de que aquí pues vamos a agregar, acá tenemos una especie de viga, una viga, y acá también tenemos una especie de pared, ¿no? Y esas cuerdas, acá tenemos una cuerda, acá tenemos otro, y acá tenemos el peso. Entonces esta cuerda está soportando el peso, que es masa por la aceleración de la gravedad. Entonces llevamos esto al plano cartesiano. En el plano cartesiano dibujamos el plano cartesiano, que es una cruz donde el eje horizontal es X, el eje vertical es Y, y entonces identificamos que acá tenemos una fuerza. Vamos a hacerlo con azul. Desde este punto tenemos una tensión, le hemos llamado tensión 2, y desde acá tenemos tensión 1, correcto, tenemos llamado tensión 1, pero acá observamos de que si prolongamos, formaríamos un triángulo rectángulo. Si ahí tienen 53 grados, acá tendremos un ángulo de 37 grados. Muy bien, esos vectores lo estamos llevando al plano cartesiano. Entonces tengo del centro hacia la derecha la tensión número 2, le hemos llamado, pudimos haberle puesto otro nombre. Del centro, acá formando un ángulo, tenemos la tensión 1, y es que está formando un ángulo de 37 grados. Muy bien, y tenemos hacia abajo, del centro hacia abajo, el peso, que es la masa por la gravedad. Bien, lo siguiente que debemos hacer es descomponer este vector que está formando un ángulo. Entonces tendríamos del centro hacia arriba la tensión 1 por el seno de 37 grados, del centro hacia la izquierda la tensión 1 por el coseno de 37 grados. ¿Cómo terminaría este sistema? Nuevamente dibujamos el plano cartesiano. Ahí está el eje X, el eje Y, y ahora vamos a dibujar los vectores. Pero ya con la tensión 1 ya descompuesto, o sea, tanto para X como para Y. Teníamos del centro hacia la derecha la tensión número 2, teníamos del centro hacia la izquierda la tensión 1 coseno de 37 grados, teníamos del centro hacia abajo la masa por la gravedad, y teníamos del centro hacia arriba la tensión 1 por el seno de 37 grados. Observamos que vamos a necesitar la razón trigonométrica de 37 grados. Entonces, en un triángulo rectángulo, yo tengo entonces el triángulo rectángulo notable de 37, 53, cuyos lados proporcionales son 3, 4 y 5. Entonces, el seno de 37 grados es cateto opuesto entre hipotenusa, y el coseno de 37 grados es cateto adyacente entre hipotenusa. Esos valores voy a necesitar. Muy bien, movemos la pizarra un poquito. Ahí está. Ahora continuamos con el cálculo. Tenemos la sumatoria, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque está estático, no se mueve. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en X? Tensión 2 menos tensión 1 coseno de 37 grados. ¿Y qué fuerzas tengo en Y? Tensión 1 seno de 37 grados menos la masa por la gravedad. Movemos un poquito, menos la masa por la gravedad, que es igual a 0. ¿Por qué positivo? ¿Por qué negativo? Se ha convenido de que del centro hacia arriba positivo, del centro hacia abajo negativo, del centro hacia la derecha positivo y del centro hacia la izquierda negativo, y igual a 0. Trabajando acá obtendríamos que la tensión 2 es igual a la tensión 1 por el coseno de 37, o sea, por 4/5. Como no sé cuánto vale la tensión 2 y la tensión 1, pues simplemente terminamos ahí. Entonces vamos con la siguiente ecuación. Tensión 1 por el seno de 37 grados. Ya podemos reemplazar el valor del seno de 37 grados, que es 3/5.
igual a la masa por la gravedad. La masa, que es igual a 6 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que me dan que es 10, perdón, 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Y si está con menos, recuerden, ha pasado con más. Entonces la tensión 1 multiplicado por 3 quintos es igual a 10 por 6, 60. 60 newtons, porque masa por la aceleración de la gravedad o masa por aceleración es newtons en el sistema internacional. Entonces la tensión 1 sería igual 60 newtons por el 5 que está dividiendo, pasa a multiplicar, y el número 3 que está multiplicando pasa a dividir. Reducimos acá, tercia de 3 es 1, tercia de 60 es 20, porque 20 por 3 es 60, ¿verdad? La tensión 1 entonces obtenemos que es 20 por 5, 100. 100 newtons. ¿Y dónde puedo utilizar ese valor? Acá, ¿no? Acá. La tensión 2 es igual a la tensión 1, que es 100 newtons, multiplicado por 4 quintos. Entonces ya podemos calcular también la tensión número 2. Reducimos, quinta 1, quinta de 100 es 20, y 20 por 4 es 80 newtons. Entonces el valor de la tensión 1 y tensión 2 ya tenemos. Entonces para nosotros esta cuerda está soportando una tensión de 80 newtons, y esta cuerda de acá una tensión de 100 newtons, ¿no? Para, haciendo referencia en nuestro caso, obtendríamos pues la alternativa A. Tengan en cuenta que acá hemos pasado por alto de repente que en el sistema internacional, la fuerza, su fórmula es masa por la aceleración, ¿no? Y se mide en newtons. Por eso es que la masa nos están dando en kilogramos, y la aceleración, en este caso la aceleración de gravedad, que a veces se trabaja con 9,8, y en este caso, por evitar cálculos de decimales, pues nos han dado el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces masa por aceleración, newtons. Por eso acá hemos visto que este resultado nos sale en newtons. Caso número 2, ¿no? Dice, una esfera de 8 kilogramos se sostiene de un cable y presenta una pared vertical lisa, ¿no? Determinar la tensión del cable, o sea, aquí tenemos una tensión, correcto, es un cable, está sostenido, y la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal es una reacción que tienen las paredes, el piso, correcto, de tal manera de que esta esfera tiene un centro, ¿no? Esta esfera está sostenida por este cable, correcto, está sostenida por este cable, y además de eso, esa esfera está arrimada, voy a aplicar ese término, arrimada a esta pared. Entonces, para que esa esfera no se hunda dentro de la pared ejerce una fuerza perpendicular y en sentido contrario, que se conoce como reacción normal, o simplemente le ponen en algunos libros N, pero de repente pueden confundirlo con el valor de la magnitud N, ¿no? Newton. Muy bien, aparte nos dicen que esta esfera tiene una masa de 8 kilogramos. Si tiene una masa de 8 kilogramos, quiere decir que toda masa multiplicado por la gravedad me da el peso, masa por gravedad. Y teóricamente el peso siempre apunta hacia abajo. Excelente, ahí ya hemos identificado las fuerzas que actúan sobre este sistema. Esas fuerzas ahora vamos a representarlos en el plano cartesiano. ¿Ok? Vamos a graficar nuestro plano cartesiano. Ahí está. Recordemos que en el plano cartesiano el horizontal es el eje X y el vertical es el eje Y. Ahora, ¿qué fuerzas o qué vectores hemos identificado? Muy bien, desde el centro hacia la derecha hemos identificado la reacción normal, y justamente nos piden también calcular esa reacción. Del centro hacia abajo hemos identificado el peso, que es la masa por la aceleración de la gravedad.
¿ok? Y también formando un ángulo, hemos identificado que acá tenemos una tensión. No le llamo tensión 1 porque solamente hay una sola tensión. Ahora, ¿qué ángulo es este? ¿Qué ángulo es este que está formando con la horizontal? Vamos a determinar. ¿Ya? Para eso, con un poquito de imaginación, vamos a prolongar esta línea. Y fíjense que acá estaremos formando un ángulo de 90 grados. Este ángulo es 37. Y si es 37 y es un triángulo rectángulo, entonces nos quedaría que este ángulo que está debajo, el ángulo de la tensión, es de 53 grados. ¿Ok? 53 grados. Si es de 53 grados, al momento de descomponer el vector, voy a tener acá un vector que apunta hacia arriba, que es la misma tensión, pero multiplicado ¿por quién? Por el seno de 37 grados, perdón, 53 grados. 53 grados. Y voy a tener hacia abajo la tensión multiplicado por el coseno de 53 grados. ¿Cómo quedaría al final entonces nuestro plano cartesiano? Vamos entonces a dibujar nuevamente nuestro plano cartesiano. Y ahora sí, vamos a poner los vectores, todo en azul. Tenemos ¿qué vector? Bueno, hacia la derecha, la reacción normal. Hacia arriba tenemos la tensión por el seno de 53 grados. Hacia la izquierda tenemos la tensión por el coseno de 53 grados. Hacia abajo tenemos el peso, que es la masa por la gravedad. Listo, ya está. Profe, ¿y qué pasó con ese vector? ¿Por qué no lo dibujas? Nuevamente, no lo estoy dibujando porque ya se ha descompuesto, ya le hemos partido en su representación vertical y horizontal. A eso debemos buscar. Evitar, o sea, no trabajar con vectores que forman ángulos, descomponerlos. Recordemos que en el horizontal trabajaríamos con coseno y en el vertical trabajaríamos con el valor de seno, ¿correcto? Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Fácil, como en el caso anterior, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque los vectores, porque el sistema está en equilibrio, no se mueve. Por eso hay 0. O sea, no se mueve ni para arriba ni para abajo, ni para la derecha ni para la izquierda. Muy bien, entonces, ¿qué fuerzas actúan en X? Tenemos la resistencia normal menos la tensión por el coseno de 53 grados igual a 0. ¿Por qué es positivo la resistencia normal o la reacción normal? Porque está apuntando hacia la derecha. ¿Por qué es negativo la tensión coseno de 53? Porque está apuntando hacia la izquierda, ¿correcto? Vamos para la vertical. La tensión seno de 53 grados menos la masa, que es 8 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, y es igual a 0. Muy bien. Entonces tenemos acá en el eje horizontal la reacción normal es negativo, está con negativo, pasa con positivo, coseno de 53 grados, ¿correcto? Y acá la tensión por el seno de 53 grados es igual entonces a 8 por 10, 80 newtons. Recordemos que kilogramo, ¿ya? Recordemos que masa por aceleración da newtons. Muy bien. Y acá vamos a auxiliarnos de otro triángulo notable, ¿no? Y lo podemos utilizar, pues, que hemos visto en el caso anterior. En el caso anterior tenemos un triángulo y justamente es el mismo triángulo, ¿no? Solo que ahora necesitamos el seno de 53 grados y el coseno de 53 grados. 53 grados es un ángulo que está acá arribita, miren, ¿correcto? Está ahí arribita.
Muy bien. Entonces, recordemos que la razón seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Para el 53 grados su cateto opuesto va a ser 4 y su hipotenusa es 5. Y el coseno y su cateto adyacente, que en este caso sería 3, y su hipotenusa es 5. Muy bien, ya tenemos entonces que el seno es de 53 grados es 4 quintos y el coseno de 53 grados es 3 quintos. Esos valores necesito porque estamos viendo acá en el cálculo. Muy bien. No olviden, seno de 53 grados es 4 quintos. Y lo que voy a utilizar acá, ¿ya? Tensión por el seno de 53, 4 quintos, igual a 80 newtons. Ese 5 que está dividiendo pasa a multiplicar y ese 4 que está multiplicando pasa a dividir. Perdón, 4, ¿no? Muevo un poquito la pizarra. Ahora, ¿podemos nosotros simplificar? Claro que sí, podemos simplificar. O podemos reducir. Podemos decir, mitad de 4 es 2, mitad de 80 es 40, mitad de 2, 1, mitad de 40 es 20. Por lo tanto, obtenemos que la tensión es igual a 20 por 5, 100 newtons. Muy bien, ya tenemos la tensión, ¿correcto? ¿Y qué más nos pedían calcular? La reacción, y eso voy a ponerlo acá. La reacción normal es igual. ¿Cuánto nos sale la tensión? 100 newtons por. Ahora, ¿cuánto es el coseno de 53? Hemos visto que es 3 quintos, ¿cierto? Muy bien. Acá reduzco entonces, quinta de 5 es 1, quinta de 100 es 20, porque 20 por 5 es 100. Entonces la reacción normal es igual a 20 por 3, 60. 60 newtons. Muy bien, acá hemos calculado entonces la reacción normal, que es 60, y la tensión, que es, el valor es 100 newtons, ¿no? Si nos remitimos a las alternativas de la pregunta, tenemos entonces que obtendríamos el valor B, o la alternativa B, ¿no? 100 y 60 newtons respectivamente.